Durante décadas, la Unión Soviética ha sido el gran monstruo que amenazaba la humanidad, la libertad y la democracia. ¿Sabes cuál? La Unión Soviética. La Unión Soviética. ¡Qué la miedo! Unión Soviética. Actualmente, la prueba palpable del fracaso del socialismo. Vuestro modelo crea pobreza. Te lo dije en su... Sí, crea pobreza. El único intento que había en la historia humana, desgraciadamente, de igualdad, lo hicieron los comunistas, ¿no? En los países del este. Y fue un desastre. Pobreza y pobreza. Lo creasteis en la Unión Soviética. Pero si tan mal fue con el socialismo, ¿por qué la mayoría de los que lo vivieron quieren que vuelva? Y es verdad que se fueron, pero no se cuenta la segunda parte. La segunda parte, que en la Alemania del Este, en el Berlín actual, siguen votando a los antiguos comunistas. A continuación, vamos a ver lo que no nos han contado sobre la Unión Soviética. Esta es la evolución del PIB ruso en los últimos años del régimen zarista, prácticamente estancado hasta que se produce el origen de la Unión Soviética. Lo primero que harán será una reforma agraria que otorga a los campesinos propiedad sobre la tierra. Luego, los primeros años de socialismo, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil, fueron complicados. En 1921 se creará el Gosplan, el Centro de Planificación. Será un primer plan basado en la electrificación del país, necesario para desarrollar toda una serie de infraestructuras en un país en el que casi no había nada. Esto es lo que sucede con el PIB soviético cuando se inicia el Gosplan. Lo que muestra que la manera en la que los soviéticos habían organizado la economía no era un fracaso para nada. Hasta 1970, el crecimiento era alto. A partir de entonces, entre 1970 y 1980, el crecimiento era menor. Y el crecimiento del bloque blanco algo mayor. Los mecanismos de bloqueo aparecen en esa época. La única caída significativa fue durante la Segunda Guerra Mundial. Una guerra que, a diferencia de lo que nos vende Hollywood, fue ganada a los nazis gracias a la Unión Soviética. Stalingrado fue la primera gran victoria del ejército soviético. El triunfo del Volga es como un faro, el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. Solo en Stalingrado murieron más nazis que en todo el frente occidental junto. Europa y la URSS habían quedado devastadas tras la guerra. Elaboraron lo que más tarde se convertiría en el Programa de Recuperación Europea, que lograría levantar nuevamente a la Europa occidental. Europa necesitó que los Estados Unidos inyectaran cantidades ingentes de dinero para relanzar su economía. La Unión Soviética no. La URSS se desarrollaba más rápido que los países avanzados. No muchos países lograron cifras de desarrollo igual de rápidas. Algunos países de Asia del Este, tras la Segunda Guerra Mundial, lograron altos niveles de desarrollo, pero en la época era inigualable. En el año 1963, Rusia había pasado de un sistema monárquico con una economía agrícola atrasada a multiplicar por 52 su volumen industrial gracias a la economía planificada. La primera vez en la historia que un país alcanza tales cotas de desarrollo sin esclavizar o robar los recursos naturales de países subdesarrollados como hace Occidente. Y la calidad de su industria a menudo superaba a la occidental. En la antigua Alemania del Este, la economía comunista más eficiente, las normas estipulaban que las neveras y las lavadoras debían funcionar durante 25 años. Compré esta nevera en Alemania del Este en 1985. Tiene por lo menos 24 años. Nunca he tenido que cambiar la bombilla. Tiene casi 25 años. En 1981, una fábrica de Berlín Este empezó a producir una bombilla de larga duración. Los responsables de la fábrica presentaron la nueva bombilla en una feria internacional en busca de compradores occidentales.
Cuando los fabricantes de Alemania del Este presentaron estas bombillas de larga vida en la Feria de Hannover de 1981, sus colegas del oeste dijeron: os quedaréis sin trabajo. Los ingenieros de Alemania del Este dijeron: no, al contrario. Conservaremos nuestros trabajos si ahorramos recursos y no malgastamos tungsteno. Los occidentales rechazaron la bombilla. En 1989 cayó el muro de Berlín. La fábrica cerró y la bombilla de larga duración dejó de producirse. El socialismo logró también mejorar de manera notable la calidad de vida de los ciudadanos. La vida de los soviéticos mejora en muchas cosas: la educación, la salud, el trabajo, pero a cambio la gente paga un precio muy alto. Desde Moscú, los dirigentes del Partido Comunista gobiernan con mano de hierro los diferentes pueblos y naciones que forman la Unión Soviética. Junto a los errores y a veces horrores, los rusos comieron por primera vez con los comunistas. Tuvieron educación con los comunistas. Tuvieron sanidad con los comunistas. La esperanza de vida subió de 40 a 70 años en 4 décadas y la mortalidad infantil se redujo en casi un 90%. Entre 1920 y 1921 hay una hambruna terrible. La guerra destruye la agricultura y además la guerra se da en los territorios más fértiles. La economía planificada también logró resolver esto, tanto que el promedio de estatura aumentó, consecuencia de las mejoras en la alimentación tras la Segunda Guerra Mundial. Esta gráfica muestra los niveles de ingesta calórica per cápita en Europa y los Estados Unidos. Aquí abajo, España. Por encima de todos, la Unión Soviética. Crearon también el primer sistema sanitario universal y gratuito del mundo. Los servicios sanitarios actuales de la URSS son el resultado de 40 años de evolución, experiencias e investigaciones. Forman un sistema unificado que se extiende a todas las disciplinas sanitarias y cuyas ramificaciones alcanzan a todos los centros de población que constituyen las 15 repúblicas de la Unión, llegando hasta las más pequeñas y remotas aldeas y zonas agrícolas. En el año 1980, la URSS tenía más médicos y camas de hospital que los Estados Unidos de América. También crearon el primer sistema educativo universal y gratuito en el que se incluía la universidad. Todo el material escolar lo proporcionaba el Estado. En los años 70, la URSS tenía 5 veces más ingenieros titulados que los Estados Unidos. Y mientras los Estados Unidos pasaban la Gran Depresión con un 23% de paro, la Unión Soviética alcanzaba la plena ocupación. Sus oficinas de desempleo permanecieron cerradas hasta el año 88. Y las condiciones laborales no estaban nada mal. Con la Constitución Soviética de 1936 se estableció la jornada laboral de 7 horas, pudiendo verse reducida a 6 o incluso a 4 para las profesiones más duras. La jubilación era a los 60. Para los trabajos más duros podía llegar a adelantarse a los 50. Solo hacían falta 20 años cotizados para cobrar la pensión completa. Los sueldos se cobraban al 100% durante las bajas por enfermedad, y también tenías derecho a bajas si tus hijos se ponían enfermos. La baja por maternidad duraba 1 año. De hecho, fue el país que consiguió las mayores cotas de igualdad entre hombres y mujeres. Antes, en la RDA de su juventud, la mujer era igual que el hombre, y a veces incluso superior. 9 de 10 trabajaban, había guarderías para sus hijos y tenían tiempo de ocio. Este sistema de seguridad social serviría de inspiración a la socialdemocracia occidental, que llevaría a los Estados Unidos y a Europa a su mejor época de la historia en bienestar y derechos. Entre esos derechos están el acceso a un trabajo útil y remunerado, el derecho a unos ingresos suficientes para proveer de una adecuada alimentación, vestuario y esparcimiento, el derecho de cada familia a un hogar decente, el derecho a una cobertura médica adecuada y la posibilidad de tener buena salud y gozar de ella, el derecho a una adecuada protección ante los temores económicos vinculados con la vejez, la enfermedad, los accidentes o el desempleo. El derecho a una buena educación. Luego llegaron los liberales y empezaron a joderlo todo, pero esto es otra historia. Para el resto del mundo, el aporte científico de la Unión Soviética, incluso en economía, aunque no sea totalmente científica, es notable incluso para Europa. El virólogo soviético Viktor Sanov presentó su plan para erradicar la viruela ante la Organización Mundial de la Salud.
Por primera vez en la historia, la humanidad lograba eliminar una enfermedad gracias a una campaña de vacunación en la que la Unión Soviética tuvo un papel fundamental. Fueron los primeros que lograron poner un satélite en órbita, el Sputnik. Los medios de comunicación de todo el mundo estaban embargados de emoción porque el hombre había podido llegar al espacio. El cosmonauta soviético Yuri Gagarin fue el primer hombre en viajar al espacio. Valentina Tereskova, la primera mujer. La Mir, la primera estación espacial. Incluso el primer teléfono móvil. El acceso a los coches era difícil, pero el transporte público era gratuito y amplio. La red ferroviaria llegó a ser de las más grandes y desarrolladas del mundo. Nos enfrentamos al recorrido ferroviario más largo del mundo, el Transiberiano. Una sociedad que había logrado garantizar a todos los ciudadanos los bienes de primera necesidad. La vivienda, el agua, la luz o la calefacción no suponían más de un 30% del salario de un trabajador. Y si no podías permitirte una vivienda, el Estado te la regalaba. En la década de los 60 surgieron bloques de apartamentos en todas las ciudades soviéticas. Claro que estábamos contentos. Esperábamos esos apartamentos como el que espera a que el pastel salga del horno. Estábamos hartos de vivir con otras familias. Cuando nos mudamos nos pareció un paraíso. Vivimos aquí desde entonces y está muy bien. En Occidente, el socialismo causaba un enorme rechazo, entre otras cosas porque al no emitir casi deuda externa, los acreedores del FMI perdían una gran oportunidad de beneficiarse de la riqueza soviética. Sin embargo, mientras Reagan intentaba vender que el socialismo era un desastre, sus propios servicios de inteligencia le llevaban la contraria. En diciembre, un estudio de la CIA indicó que la URSS experimentó un crecimiento económico continuo y una mejoría en el nivel de vida de su población durante los últimos 30 años. Estos son 3 perros, uno americano, uno polaco y uno ruso. Están de visita, ahí el perro americano les explica cómo funcionan las cosas en este país. Y les dice, si ladráis lo suficiente, alguien vendrá y os dará algo de carne. Y el perro polaco pregunta, ¿qué es la carne? El perro ruso pregunta, ¿qué es ladrar? La habilidad de la economía soviética para mantener su viabilidad ante la ausencia de importaciones es mucho mayor que la de la mayoría y posiblemente todas de las economías de otros países industrializados, asegura la CIA en su informe. Pero la aventura socialista llegaría a su fin. A principios de los años 70, las reformas de Kosygin empezaban a descentralizar la economía. Esto produjo que la economía se empezara a ralentizar. 15 años más tarde, Gorbachev, para arreglarlo, decide empezar a liberalizar más el mercado. En 1985, Gorbachev llega al poder y lanza la perestroika. Como él mismo decía, su intención era un socialismo a la sueca. Pero en lugar de relanzar la economía, lo empeoró más. En el año 89, el PIB de la URSS caía por primera vez en décadas. En marzo de 1991 se hizo un referéndum preguntando por la continuidad de la Unión Soviética. Los ciudadanos votaron a favor de mantener la Unión con casi el 80% de los votos. Pero Boris Yeltsin y los Chicago Boys tenían otros planes. Esto sucedió a pesar de un referéndum en el que la mayoría de la población votó por la conservación de la Unión Soviética. En agosto de ese mismo año, una facción del Partido Comunista dio un golpe de Estado. Según la agencia de prensa soviética TASS, el presidente soviético Mikhail Gorbachev ha renunciado a su cargo y ha sido sustituido por Gennady Yanev. Lo que están haciendo es engañar vilmente al pueblo. Esto es un golpe anticonstitucional. El golpe fracasó, pero debilitó lo suficiente al gobierno para iniciar el desmantelamiento de la Unión Soviética encabezado por Boris Yeltsin. Estábamos defendiendo una Rusia libre, y el símbolo de esa Rusia libre era Yeltsin. Un proceso que ya parecía irreversible desde hacía 2 años cuando se produjo la emblemática caída del muro de Berlín. Algo que hoy se recuerda como un gran logro de la humanidad.
aunque poco se habló de lo que sucedió después. El libre mercado llegó a Rusia y con él el caos. Se vendieron empresas estatales a precio de saldo. Gracias a la terapia de shock de Yeltsin, en 1992 los rusos consumían un 40% menos que en 1991. Un tercio de la población había caído en la pobreza y la gente tardaba meses en cobrar su sueldo. Con las medidas liberales llevadas a cabo por Boris Yeltsin, el PIB de Rusia experimentó una caída en picado durante los 8 años siguientes. La corrupción era generalizada y el crimen organizado se disparó. Moscú se convirtió en el nuevo salvaje oeste. Eso sí, han construido unos rascacielos de puta madre en Moscú. Se pusieron a la venta más industrias estatales, y así nació una nueva clase de empresarios multimillonarios con influencia política, los oligarcas. En 1998, el 80% de las granjas rusas estaba en quiebra y 70.000 fábricas estatales habían cerrado. Crea pobreza, pobreza y pobreza. En 8 años, el número de pobres había aumentado en 72 millones, mientras Moscú pasaba a ser la ciudad del mundo con más multimillonarios. La pobreza se disparó también en los países miembros y satélites de la URSS. La antigua RDA fue una de las regiones que salió mejor paradas, pero también experimentó algunos retrocesos, especialmente en los derechos de las mujeres. Mujeres de la RFA piden que se apliquen las leyes que protegen a las mujeres en la RDA. Una época cómoda que termina con la caída del muro en noviembre de 1989. Sí que hay un Día Internacional de la Mujer, pero ya no se celebra de la misma manera. A las mujeres ya no se las homenajea como antes. Un retroceso que en ocasiones llegó a tener consecuencias trágicas. Miles de mujeres de la ex RDA se hacen esterilizar por temor a perder el empleo. Las regiones que están más al sureste de Europa o las próximas al Cáucaso pasaron a convertirse en países cuasi tercermundistas. La desintegración de la Unión Soviética ocasionó el colapso de la seguridad social de la que gozaban antes las personas mayores. Numerosos ancianos viven hoy en la pobreza. La venta de riñones por dinero fue la única opción que la mayoría de ellos tenía para poder mantener a sus familias. Es difícil conseguir un empleo en las regiones de Moldavia. He escuchado que un riñón vale $95.000, o cerca de 100.000. Nos engañaron. Sé que no debí viajar a Turquía, pero necesitaba el dinero. Ahora ese dinero ha arruinado mi salud. Desde entonces, los latentes conflictos interétnicos que persistían en varias repúblicas de la URSS se intensificaron y desataron choques armados. Según diferentes datos, estos enfrentamientos se cobraron las vidas de decenas de miles de personas. Millones tuvieron que refugiarse. En Rumanía, ahora es habitual ver a niños viviendo en la indigencia en las calles de Bucarest. Y aunque los acreedores occidentales del FMI se beneficiaron enormemente de que en países como este se disparase la deuda externa, el grueso de la ciudadanía en Europa tampoco fue a mejor. En Europa hay 123 millones de pobres, pero los milmillonarios han continuado creciendo. Por alguna razón, desde la caída del muro de Berlín, en Europa no hemos parado de perder derechos y calidad de vida. Esa gran amenaza que se llamaba el comunismo y que estaba allí, obligó a los conservadores de aquí a tomar una serie de medidas. Dijeron, o les damos escuela y les damos sanidad y algo más, o aquellos del otro lado nos van a comer el turrón. Cuando cayó el telón de acero, esta amenaza desapareció. Y dijeron, bueno, ya no tenemos por qué darles nada, porque no existe la amenaza. Pero como la URSS y Yugoslavia no existen ya... Mientras, los que vivieron el socialismo en primera persona a menudo lo añoran. Cuando se cambió aquello y se encontraron que tenía que pagar la calefacción, la electricidad, etcétera, etcétera. Una encuesta publicada en 2014 revela que el 60% de los rusos quieren que vuelva la Unión Soviética. Y es verdad que se fueron, porque tenían enfrente un escaparate, pero no se cuenta la segunda parte. La segunda parte que en la Alemania del Este, en el Berlín actual, siguen votando a los antiguos comunistas. En las elecciones federales de Alemania, el nuevo Partido Socialista Unificado de la antigua RDA gana en los distritos de Berlín que pertenecían a la zona soviética. De hecho, se habla sobre todo con nuestros abuelos. Ellos nos cuentan lo que vivieron. Y en general lo hacen de forma positiva. En esa época había menos gente muy rica y todos los demás eran iguales. La riqueza se distribuía de manera equitativa. Había una justicia social.
No es como hoy en día, que hay familias con menos recursos cuyos hijos no tienen grandes oportunidades. En Asia Central, esta añoranza es aún mayor. ¿Qué opinas de tu actual generación? Nos hemos quedado huérfanos. Los países se separaron y nos perdimos. Quizá en 20 años hayan desaparecido. Creo que las cosas iban mejor antes, en la Unión Soviética. En el mejor de los casos, solo unos 600 aldeanos aún viven aquí. Pero cuando Kirguistán formaba parte de la Unión Soviética, la gente de todas partes de la República deseaba venir a este lugar. Todo funcionaba, las fábricas, las plantas. Las personas vivían de manera igualitaria. Al comparar, yo elegiría el estado en el que vivía cuando tenía 7 años. Con la llegada de Putin al poder, la economía empezó a recuperarse. Se redujo la pobreza y la criminalidad. Pero los niveles de bienestar jamás regresaron. La desigualdad sigue en los niveles de la época de Yeltsin. La tasa de mortalidad en Rusia aún está muy por encima de los niveles de la era soviética. Y esto es en parte debido al deterioro del sistema sanitario, que ahora es de pago. No tuve que pagar por la escuela y la universidad, pero recibíamos una buena educación. Nos curaban de forma gratuita. En julio de 2010 murió de cáncer, mi prima. No pudo encontrar 30.000 rublos para una operación. Estuvo acostada varios meses. Las dolorosas inyecciones también las tuvo que pagar. De manera que sí, todo un logro la caída del comunismo. Un logro de la hostia. En el próximo episodio... Pablo Iglesias y Eduardo Inda revelan nuevos e inquietantes datos sobre la figura de Stalin. Sin interrumpir, Pantuflo, sin interrumpir. Vamos a dejarlo de Pantuflo. Eso es una táctica estalinista. Vamos, por favor, a mantener el respeto. Habitual adelante, Pablo, por favor, luego Eduardo. Pido perdón por utilizar una táctica estalinista. Como todo el mundo sabe, Stalin recomendó llamar Pantuflo a los interlocutores. Y cuando estéis en Stalingrado, luchando contra las tropas nazis, recordad esto. Tenéis que llamarlos a todos Pantuflo. ¿Cambiará esto la opinión que tienen los ciudadanos de Stalin? Yo creo que a Stalin más le hubiera valido invadir Ciudad Rodrigo. Ciudad Rodrigo. Ciudad Rodrigo. Ciudad Rodrigo. Ciudad Rodrigo. ¿Y qué pasa con Ciudad Rodrigo? Si me la chupas te lo digo. Crea pobreza, pobreza y pobreza. No hay que olvidar que según el país que promueve golpes de Estado en América Latina y que financia y arma a yihadistas en Oriente Próximo, la URSS no era una democracia. Así que suscríbete. En capítulos anteriores... Este sistema de seguridad social serviría de inspiración a la socialdemocracia occidental, que llevaría a los Estados Unidos y a Europa a su mejor época de la historia en bienestar y derechos. Entre esos derechos están el derecho de cada familia a un hogar decente, el derecho a una cobertura médica adecuada, el derecho a una adecuada protección ante los temores económicos vinculados con la vejez, la enfermedad, los accidentes o el desempleo, el derecho a una buena educación. Luego llegaron los liberales y empezaron a joderlo todo, pero esto es otra historia. Ahora vamos a contar esa historia. Lo único que no privatizaría son las Fuerzas Armadas, los tribunales y algunas carreteras y autopistas. Esas políticas se impusieron bajo dictaduras. Los primeros laboratorios del neoliberalismo no tenían nada que ver con la democracia. Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda. Teniente General Jorge Rafael Videla. Mi preferencia personal se inclina a una dictadura liberal y no a un gobierno democrático donde todo liberalismo esté ausente. Sí, él preferiría que los pobres sean más pobres con tal de que los ricos seamos menos ricos. Que el avance de la libertad y la democracia relegue al marxismo-leninismo al basurero de la historia. Hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Muy pronto.
Y esta vez no es una coña. Los pequeños paraísos fiscales como Singapur o Hong Kong son el ejemplo favorito de éxito liberal. Estos países tienen un gasto público mínimo, bajos impuestos y escasa intervención estatal. No hay muchas leyes que protejan a los trabajadores, pero como todos son muy ricos, da igual. Bueno, todos. La sociedad se rige por el libre mercado y la competencia. ¿Puede este sistema aplicarse a mayor escala y tener éxito? Para encontrar algo parecido al modelo liberal a gran escala, debemos remontarnos a hace más de un siglo en el tiempo. Porque el liberalismo no es nada nuevo, en realidad... Eso es muy antiguo. En el siglo XIX, la fiscalidad y el gasto público en las economías más importantes eran mínimos. En un momento en el que pocos países estaban industrializados y la competencia era baja, imperaban los principios del libre mercado. Fue la introducción de más países a este libre mercado lo que finalmente hizo colapsar el sistema. En 1873 se produjo el primer crack bursátil de la historia y con él la primera gran crisis económica de alcance mundial. Esto dio paso a una política económica más regulada, el proteccionismo. Los estados fomentaban la producción y consumo interno estableciendo aranceles aduaneros y limitando las importaciones. Aunque había más intervención estatal, no había apenas regulación laboral. Sigue siendo la Belle Époque de principios de siglo. Pero no para todos. Los obreros trabajan el doble de horas que hoy en día, pero cobrando la mitad. Las mujeres apenas ganan el 50% de ese salario. La explotación de las colonias mantenía la estabilidad en las grandes potencias económicas, hasta que el enfrentamiento por estas colonias deriva en la Primera Guerra Mundial. Tras esta, Estados Unidos queda en una situación privilegiada para el comercio frente al resto del mundo. A esto, sumado el auge de las nuevas tecnologías, la economía crece y el consumismo se dispara. Eran los locos años 20. A mediados de los años 20, aproximadamente 3 millones de estadounidenses poseían acciones, y Wall Street cautivaba la imaginación del público. En este entorno de especulación descontrolada, coincidiendo con un aumento en la desigualdad, la burbuja finalmente estalla. Martes 29 de octubre de 1929. El pánico cunde como nunca antes en la historia y el mercado se inunda con 16 millones de acciones. Con ellas se pierden más de 14.000 millones de dólares junto con la confianza de todo un país. Wall Street y los años 20 resultan ser un fiasco. Se iniciaba así la segunda gran crisis de la historia, la Gran Depresión. Durante la burbuja, los mercados operan libremente. Es un momento de relax, sin muchas normas, pero cuando hay que transformar la economía, recuperarla, hay que pensar en una mayor intervención de los poderes públicos de manera valiente y lúcida. En un primer momento se respondió a esto con austeridad. La idea de que la austeridad es la solución lleva muchos años circulando. Andrew Mellon era el secretario del Tesoro del gobierno de Herbert Hoover en la época de la Gran Depresión. El mercado de valores cayó, los ingresos cayeron en picado, aumentó el déficit y ellos recurrieron a la austeridad, con lo que convirtieron el crack bursátil en la Gran Depresión. Al final la crisis se resolvió haciendo todo lo contrario de lo que defiende el liberalismo. Más impuestos, más gasto público y más regulación estatal. Se establecían así las bases de la socialdemocracia occidental con un proyecto denominado el New Deal. Teddy Roosevelt protegió la fauna de nuestro país para poder matarla personalmente. Franklin Roosevelt condujo el país a través de la Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Su cara está en una moneda. Tiene que haber una supervisión estricta de toda la actividad bancaria, el crédito y la inversión. Ha de ponerse fin a la especulación con dinero ajeno. El New Deal se asocia a dos elementos fundamentales. En primer lugar, cuando el mercado no puede generar puestos de trabajo por sí solo, tienen que hacerlo las autoridades. Así que lo que hicieron fue lanzar grandes obras públicas, como carreteras,
y se creó empleo para miles de personas. Construimos presas, puentes, autopistas, escuelas, hospitales. Incluso enviamos a un hombre a la luna. Este modelo, promovido por el economista John Maynard Keynes, se trasladó también a Europa tras la Segunda Guerra Mundial con el impulso del Plan Marshall. Todo Occidente construyó entonces lo que se dio a conocer como el estado de bienestar. En Norteamérica nació la seguridad social. Hubo una gran inversión pública. Se usaron todo tipo de fondos públicos para las artes, la vivienda. La jornada laboral se redujo de 10 a 8 horas. Se crearon las prestaciones por desempleo, se universalizaron las pensiones de jubilación, la educación, la sanidad. Fue un momento en el que países como el mío, Canadá o Reino Unido, trajeron la sanidad universal y otro tipo de políticas que beneficiaron a una gran cantidad de gente. Todo esto al tiempo que se potenciaba el crecimiento económico desde el sector público. Es frecuente que el sector público intervenga para contribuir a crear la infraestructura necesaria en las revoluciones tecnológicas. Pensemos en el ferrocarril, Internet o las carreteras. No basta con crearla solo en una parte del territorio, tienen que cubrirlo todo. Cada revolución tecnológica lleva asociada una infraestructura que permite utilizar todos los productos derivados de esa revolución. Los países occidentales se habían convertido en referente de prosperidad y bienestar. Sin embargo, desde la Escuela de Chicago, Milton Friedman, uno de los principales promotores de la ideología liberal, se oponía a este sistema. Hace tiempo que me opongo al control de salarios y precios. Creo que implica la injerencia del gobierno en la libertad individual y me parece intolerable. Milton Friedman desde esta universidad libró una guerra contra el New Deal. Friedman era miembro de un grupo llamado Sociedad Mont Pelerin, dirigida por el economista Friedrich von Hayek. Creían que si el gobierno dejaba de prestar servicios y de regular los mercados, los problemas de la economía se resolverían solos. Lo único que no privatizaría son las fuerzas armadas, los tribunales y algunas carreteras y autopistas. Mientras Europa prosperaba con el modelo de Keynes, la Escuela de Chicago empezó a realizar experimentos liberales en América Latina. El primero de ellos tras un golpe de Estado patrocinado por los Estados Unidos contra el gobierno electo de Salvador Allende. Las políticas neoliberales de privatización, la desregularización y los recortes en gasto social, a menudo acompañadas por un aumento del gasto militar. Esas políticas se impusieron bajo dictaduras. Los primeros laboratorios del neoliberalismo no tenían nada que ver con la democracia. Profesores como Friedrich von Hayek y Milton Friedman buscan un laboratorio en el que experimentar el libre mercado y la intervención estatal mínima. Pero como ningún gobierno democrático aceptó implementar sus ideas, recurrieron a Chile con la dictadura de Pinochet y de allí a la Turquía del general Evren. Chile fue el primer gran experimento neoliberal de la Escuela de Chicago y el primer gran fracaso. Pinochet impuso las medidas recomendadas por los Chicago Boys, suprimió el control de precios, privatizó empresas estatales, eliminó aranceles de importación y redujo el gasto público. Se trataba del primer caso en que un avance hacia el comunismo daba paso a un avance hacia el libre mercado. No dio resultado. Al cabo de un año había una inflación del 375% anual, la más alta del mundo. Durante toda la época de Pinochet, la economía de Chile creció por debajo de la media de América Latina. Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda. La tasa de desempleo batió récords llegando a alcanzar el 35%. A finales de su mandato, la pobreza se había duplicado superando el 40%. Pronto quedó claro que la política económica de Friedman favorecería a los ricos a costa de los pobres. Se calculaba que una familia que intentara subsistir con el salario mínimo tendría que gastar el 74% de sus ingresos en pan. Viajar en autobús o beber leche se había convertido en un lujo. Otro de los grandes experimentos de la Escuela de Chicago fue Argentina. Yo, teniente general Jorge Rafael Videla. Tras un golpe de Estado contra el gobierno de Isabel Perón, se establece una dictadura militar y con ella se impone la economía liberal. Se eliminan las retenciones a la exportación de productos agropecuarios. Se libera el mercado cambiario y financiero. Una de las principales decisiones es eliminar los controles de precios.
Así, el mercado se encargará de fijar el valor de los productos, sin intervención del Estado. Un año después del golpe, los sueldos habían perdido el 40% de su valor, se cerraban fábricas y la pobreza se disparó. Como en Chile, hubo que aterrorizar al pueblo para que aceptara estas medidas económicas. La tesis de la doctrina del shock es que nos han contado un cuento sobre cómo estas medidas radicales han triunfado en el mundo. Las dictaduras militares se extendían por todo el cono sur en la década de los 70. Argentina y Chile no eran los únicos países influenciados por la Escuela de Chicago. Los seguidores de Friedman ocupaban cargos clave en Brasil y asesoraban el gobierno de Uruguay. Y la Operación Cóndor, promovida por Estados Unidos, se encargaría de reprimir cualquier movimiento de izquierdas que se opusiera a los regímenes. Por fin soy de un movimiento de gente normal que quiere recuperar el poder para la gente. Oye, el Tea Party no es el movimiento ciudadano que crees. De hecho, está financiado por grandes empresas que os utilizan para eliminar leyes y pisotear a todo el mundo. No sería hasta principios de los años 80 cuando una versión más moderada del neoliberalismo llegaría a Occidente de la mano de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y de Ronald Reagan en los Estados Unidos. El programa con que Margaret Thatcher llegó al poder se basaba en 4 puntos: recortar el gasto público, bajar los impuestos, reducir el número de empresas estatales o paraestatales, desregular la industria e introducir una política monetaria moderada y estable para combatir la inflación. Ambos, afines a las tesis de Friedman, comprendían que no les sería posible destruir por completo el estado de bienestar, así que aplicaron las políticas neoliberales en la medida que pudieron. Friedrich von Hayek instó a Thatcher a adoptar las políticas de shock económico de Pinochet. Ella replicó: en Gran Bretaña, con sus instituciones democráticas y su necesidad de un alto grado de consenso interno, algunas medidas tomadas en Chile son del todo inaceptables. Friedrich Hayek, asesor de Thatcher, fue una de las principales figuras de la escuela austriaca, otra de las grandes promotoras del liberalismo en Europa. Tras su visita al Chile de Pinochet, dijo esto: mi preferencia personal se inclina a una dictadura liberal y no a un gobierno democrático donde todo liberalismo esté ausente. Para agradecer en pequeña proporción el cariño que tú nos has demostrado con la ayuda que nos has prestado. Soy consciente de lo mucho que le debemos por su ayuda durante la campaña de las Malvinas, por el principio de una nueva era en Chile, fundada en una auténtica democracia. Las políticas neoliberales en Inglaterra también supusieron un gran impacto económico y social. Durante sus primeros 3 años en el poder, el paro se duplicó en ciertos sectores, lo que provocó oleadas de huelgas. La tasa de paro alcanzó su nivel más alto desde la Gran Depresión. Se disparó el precio de la vivienda y el aparente éxito económico terminó en otro crack bursátil seguido de 3 años de recesión. A quienes esperan ansiosos que yo haga caso del eslogan favorito de los medios, dar vuelta atrás, solo puedo decirles una cosa: dad vuelta atrás vosotros si queréis. La dama no es partidaria de ello. Y el crecimiento previo al crack tampoco fue en mérito suyo. Quiero que hablemos de la idea de que Thatcher salvó al Reino Unido. Es lo que hemos estado oyendo una y otra vez. Salvó al país de los trabajadores, los manifestantes, los alborotadores. Y si nos fijamos en este gráfico, vemos la producción de petróleo en el Mar del Norte. Esto es lo que creo que realmente salvó a Gran Bretaña. Si analizamos el gráfico, vemos que la producción de petróleo en el Mar del Norte aumentó justo cuando ella se convirtió en primera dama, y siguió creciendo hasta que dejó el gobierno. Bueno, seamos sinceros. Para empezar, la reina bruja robó el petróleo a los escoceses. Ni siquiera es el petróleo inglés, sino el escocés. Recortó las tasas de interés y bajó los impuestos para financiar la especulación en el sector inmobiliario. Y ahora la mayor parte del petróleo escocés se acabó. La economía ha colapsado y la construcción ha colapsado. El gasto público se redujo en un 10% y se recortaron derechos laborales. Con esto, un auge del clasismo en una sociedad donde cada vez se fomentaba más la criminalización del pobre. Lo que Margaret Thatcher promovió fue una sociedad donde cada uno va a lo suyo. También solía decir que el sentimiento de clase era un concepto comunista. Dividió a la gente en 2 bandos e hizo que se pelearan entre sí. Ella quería acabar con ese sentimiento solidario de clase
y hacer que todos sintieran que los individuos progresan con su propio esfuerzo. Incluso cuando el paro creció masivamente en Gran Bretaña, en lugar de culpar al gobierno por sus políticas económicas, culparon al desempleado. Y lo mismo pasa con la pobreza. Tú eres el culpable. Si trabajases duro, dejarías de ser pobre. ¿Les suena esto de algo? Otra cosa es que se haya decidido, no sé por qué, que dormir en la calle está permitido. Que hay una serie de personas formando parte de organizaciones que no sé si llamar mafias, pero que están organizadas para no solamente sobrevivir, sino tener un muy buen vivir. ¡Jo, tú, cómo vivís los pordioseros! Y que hay casos de las familias que efectivamente estaban en situaciones de necesidad y que a lo mejor luego se compraban una televisión de plasma. Hoy hay un intento deliberado, bien orquestado y muy exitoso de un ataque frente a las clases populares. Y un salario mínimo que te obliga a pagarles, aunque no valgan para nada. Toma 400 euros para depender de Papá Estado. Toma un poquito de subvención, pero no te quejes, que es que Papá Estado te va a mantener toda la vida. Pues no, señor. Nuevas generaciones somos gente emprendedora. Es un intento de divide y vencerás, de culpar a la gente, a tu vecino, de tus problemas. Tú trabajas duro, pagas tus impuestos, pero ese parado, que vive al otro lado de la carretera, está viviendo de lujo con los impuestos que tú pagas. No tienes que enfadarte con tu jefe porque te paga un salario bajo, ni con el gobierno por recortarte servicios. Debes enfadarte con el desempleado. Y este divide y vencerás es muy efectivo en todo el mundo occidental y lleva a la gente a votar en contra de sus propios intereses económicos. El modelo keynesiano también empezó a desmantelarse en los Estados Unidos con las políticas de Ronald Reagan. Millones de personas se quedaron sin trabajo. El resto tuvo que trabajar 2 veces más. Pero los salarios permanecieron congelados. En lugar de pagarnos sueldos decentes, nos animaron a pedir préstamos hasta que el endeudamiento familiar casi llegó al 100% del PIB. Se disparó el número de personas en quiebra. Nos pareció necesario encarcelar a millones de ciudadanos. Se disparó la venta de antidepresivos. La avaricia de los seguros médicos hizo subir de manera vertiginosa el coste de la asistencia sanitaria. Todo esto fue una gran noticia para la bolsa y para los altos ejecutivos estadounidenses. Seguro que algo de esto también les suena. En España se produce un fenómeno semejante con las políticas llevadas a cabo por José María Aznar. Un candidato que decía ser de centro, pero que cuando llegó al poder optó por una política radical a la altura de Thatcher. Thatcher vendió la industria del acero, el agua, la electricidad, el gas, el teléfono, aerolíneas, el petróleo. Telefónica, Repsol, BBVA, Inditex, el Santander, Endesa. Los gobiernos de Aznar hicieron algo que nadie ha hecho en Europa, que es privatizar por completo sus grandes empresas públicas. Yo siempre pongo un ejemplo, Alemania, Angela Merkel, el 15% de Deutsche Telekom es del gobierno alemán, es del Estado alemán. Todos los gobiernos de nuestro entorno han mantenido, no mayorías, pero sí porcentajes relevantes que en una gran empresa, tener un 12, tener un 15 o tener un 20, te da un enorme control sobre la estrategia y las decisiones de esa empresa. Un sistema de empresa privada no significa un sistema de empresa libre. Significa que lo controla alguien al que la gente no ha elegido. Así que la idea es un picnic de buitres. Se está transfiriendo riqueza del sector público, de las manos del gobierno, que la ha recaudado de la gente de a pie en forma de impuestos, a manos de las empresas y los individuos más ricos del mundo. No hace falta decir que son los mismos individuos y empresas responsables de la crisis. Para decidir cuánto subirá la factura de la luz, he reunido a un grupo de distinguidos economistas y les he pegado en la espalda los posibles índices de aumento. Ahora usaremos los principios del libre mercado para alcanzar una cifra. Suelte a los perros. Observe a los keynesianos trepando los árboles mientras los economistas de la escuela austríaca se esconden. Es fascinante. Aunque en el caso de España el resultado en un primer momento parecía bueno. La liberalización del suelo convirtió al ladrillo en el motor de la economía, logrando la reducción del paro en más de 11 puntos y un crecimiento envidiable. Había comenzado la burbuja inmobiliaria. El éxito de Aznar en la economía está sustentado en algo que se descubrió después, que constituía estar cebando la bomba que luego nos iba a estallar a todos en la mano.
Durante esta burbuja, el precio de la vivienda se disparó y, al igual que sucedió en Estados Unidos, los sueldos no crecieron a la par. La deuda de las familias y empresas llegó a superar el 200% del PIB en 2009. Toda la riqueza de la que disfrutaban los españoles había sido en realidad una ilusión. Tras la Segunda Guerra Mundial y la Depresión, hubo un periodo de varias décadas en el que se aprobaron normas muy estrictas y funcionaron bien. Impidieron que se crearan burbujas grandes. Uno de los mecanismos de contención del modelo de Keynes fue la política fiscal que gravaba fuertemente las rentas más altas. En su día, en los Estados Unidos, el IRPF llegó a estar al 90% y se mantuvo alto durante décadas. Durante esos años, mucha gente se enriqueció y el tope impositivo era del 90%. ¿El 90%? Sí. Esta política fiscal evitaría grandes acumulaciones de capital, haciendo que el dinero se mantuviera en circulación y logrando una sociedad más igualitaria. Y aún iré más allá. Prometo bajar los impuestos a los ricos y usar a los pobres como fuente barata de dientes para fondos de acuario. ¡Sí! ¡Así aprenderán los pobres! ¿Por qué apoyas eso, Fry? Tú no eres rico. Cierto, pero puede que algún día lo sea, así que la gente como yo que vaya teniendo cuidado. Reagan fue el primero que empezó a romper esta progresividad fiscal, bajando los impuestos a los ricos. A los más ricos les redujeron un 50% el tipo del IRPF. La desigualdad se empezó a disparar. Voy a describirles un plan y una esperanza a largo plazo. Que el avance de la libertad y la democracia relegue al marxismo-leninismo al basurero de la historia, tal como ha hecho con otras tiranías que coartan la libertad e impiden que la gente se exprese. El mismo fenómeno sucedió en Inglaterra con Thatcher. La brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre en este país ha crecido sustancialmente al final de su capítulo en la política británica. ¿Cómo puede justificar el hecho de que muchas personas en un distrito electoral como el mío son relativamente mucho más pobres, hay más sin techo y están mucho peor abastecidos que en 1979? La gente de todos los estratos sociales está mejor de lo que estaba en 1979. Lo que está diciendo este honorabilísimo caballero es que preferiría que los pobres fueran más pobres con tal de que los ricos sean menos ricos. De ese modo nunca podrán tener acceso a unas prestaciones sociales mejores como las que nosotros tenemos. Al final de su mandato, la pobreza relativa había aumentado en 10 puntos. La mortalidad en la mayoría de sectores populares creció durante su mandato, incluyendo las tasas de suicidio, homicidio y alcoholismo, apareciendo de nuevo un problema que había desaparecido: el hambre. Sí, él preferiría que los pobres sean más pobres con tal de que los ricos seamos menos ricos. Y hoy España, el país de la OCDE donde más crece la desigualdad. Las empresas del IBEX ganan un 37% más y reducen el sueldo medio de sus empleados un 1,5%. Antes de Aznar, Felipe González ya había atacado la progresividad fiscal bajando los impuestos a las rentas más altas. Un presidente que decía ser socialista. En España hay mucha riqueza. El problema es que cada vez se ha ido concentrando en menos manos y en las rentas más altas. Todos los que se beneficiaron de los procesos de privatización de los años 90 hicieron enormes fortunas, se generaron enormes excedentes. ¿Sabes cuál es el problema? Que no se invirtieron aquí, se invirtieron en abrir mercados fuera. Durante unos 30 años no se produjeron crisis financieras, pero luego, bajo la influencia del fundamentalismo del mercado y de la idea de que los mercados funcionaban solos, una ideología que aplicaron Thatcher, Reagan y demás, estas normas se eliminaron. El segundo elemento del New Deal es la introducción de una distinción muy clara entre los bancos comerciales y los bancos de inversión. Ese es el objeto de la ley Glass-Steagall. Las regulaciones se empezaron a eliminar con los gobiernos de Thatcher y Reagan en los años 80. Lo llamaron el Big Bang. En 1986 se desregularon los servicios financieros y la banca. El argumento era: no hay crisis, así que ¿para qué necesitamos las normas? Pero precisamente las normas eran lo que impedía que hubiera crisis, y cuando se empezaron a eliminar esas medidas, empezamos a sufrir una serie de crisis. Desde 1980 se han producido más de un centenar en todo el mundo. Básicamente, nosotros creemos que el capitalismo es un sistema que funciona estupendamente bien cuando se le deja funcionar. Tras la desregulación del Big Bang, en los 80, se han producido varios shocks económicos. En 1987 hubo un lunes negro.
los mercados se desplomaron de forma espectacular. Fue el mayor derrumbe porcentual ocurrido en un mismo día en la historia de la bolsa. En 1992 hubo un miércoles negro cuando los especuladores de divisas hicieron fortunas apostando contra la libra. En 1997 estalló la crisis asiática. En un año, 600.000 millones de dólares se perdieron en las bolsas de Asia. En el año 99 se deroga la ley Glass-Steagall. Y en el 2000, George Bush aprueba la ley de modernización de futuros para impedir la regulación de derivados financieros. Es entonces cuando los bancos empezaron a conceder préstamos hipotecarios de alto riesgo a lo loco. Y no solo los bancos estadounidenses, también en España. Y finalmente, en septiembre de 2008, los mercados financieros implosionaron. Al igual que había sucedido en el pasado, con la llegada de los picos de desigualdad se produjo la llegada de una gigantesca crisis mundial. El mercado no está funcionando correctamente. Ha habido una pérdida generalizada de confianza. Un desastre. El sistema financiero se resquebraja. Ha crecido muy bien en los últimos 4 años y ahora está en un periodo de desaceleración. Esta crisis está claramente considerada por casi todo el mundo un resultado directo de esta ideología concreta, de la desregularización y la privatización. El poder público tiene que intervenir y la gente tiene que enfadarse mucho. Como se hizo en los años dorados posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se puede limitar la circulación de capitales. Hoy día aún no parece que haya ningún movimiento destinado a reconducir la situación como sucedió en los años 30 y finales de los 40. De momento el único intento ha venido de uno de los países europeos más castigados por la crisis, Grecia. No estoy exagerando cuando afirmo que mi país en los últimos años se ha convertido en un laboratorio para el experimento de la austeridad. Pero la experiencia ha fracasado. Pero la Troika fulminó esta vía de inmediato. Empezó sin democracia. Empezó con la dictadura, impuesta con la fuerza bruta, con la tortura y el miedo. Cuando empezó la era democrática en la década de los 80, hizo falta otro mecanismo para mantener a los países a raya. Y ese mecanismo fue la deuda. Tsipras finalmente asumió los dictados de la Troika, recortó en pensiones y privatizó los sectores estratégicos más rentables. Más allá de mantenerse al día con los pagos de la deuda, la situación en Grecia sigue sin mejorar. Nadie privatiza o desregula a no ser que haya un martillo sobre la cabeza, como ahora en Grecia, y en España o en Italia, donde hay una tremenda presión sobre el gobierno, debido a una situación financiera desesperada. El trato que la élite financiera da hoy a Grecia no es muy distinto al que se le dio en su día a Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Con este nuevo Tratado de Versalles, que para la gente lo sepa es el tratado que precedió al nacimiento del nazismo, porque impuso a Alemania unas condiciones imposibles de cumplir que la abocaron a la miseria. Ese auge del nazismo se está dando hoy en Grecia y en otros países de Europa. Sin embargo, antaño existió también una fuerza antagónica que fue determinante para reconducir la historia: el comunismo. ¡Comunistas! Vamos a daros la peor paliza que hayáis recibido jamás. La Unión Soviética no solo venció a los nazis, también creó el primer estado de bienestar, obligando a las oligarquías occidentales a adoptar una política más justa. Fue un momento de rápida transformación. De hecho, la sociedad se movió tanto a la izquierda que el New Deal fue un compromiso del capitalismo para salvarse a sí mismo de un cambio revolucionario. Lo que nos muestra la historia es que las épocas doradas llegaron siempre después de épocas de enorme decadencia. Una decadencia a la que aún no hemos llegado. Creo que estamos en una encrucijada, un punto muy importante, en que puede generarse una época dorada de la sostenibilidad y el desarrollo global. Pero hay que trabajar para ello, y quizá tiene que empeorar todo mucho antes de mejorar. En 1937, año clave para el New Deal, ¿saben cuántas huelgas se declararon en Estados Unidos? 4.740 huelgas que duraban un promedio de 20 días. ¿Saben cuántas huelgas hubo en 2007? 21. Si queremos políticas contra la crisis que hagan de este mundo un sitio más sano, justo y pacífico,
Tendremos que salir ahí fuera y obligarlos. Gracias. En el próximo episodio... Honra, Pablo. Yo le honro leyendo su biografía y a mí me honra comparándome con Margaret Thatcher. Qué bien, todos estoy contentos. La entrevista nunca emitida de Margaret Thatcher. Estuve en España hace unas semanas y conocí al líder de la oposición, José María Aznar. Me dijo que su mayor deseo era poder algún día joder tanto a los españoles como yo estaba jodiendo a los ingleses. España va bien. Entonces yo le dije, no querido, yo no estoy jodiendo a los ingleses. Yo estoy jodiendo a Europa entera. Mientras, la amenaza neoconservadora aterra a los estadounidenses. Donald Trump ha presentado hoy el programa económico. Contempla una de las mayores reformas fiscales desde la presidencia de Ronald Reagan. Bueno, es cierto que me inspiré en Reagan para algunas cosas, pero la que os quiere clavar el Tratado de Libre Comercio es Hillary. Solo tenemos un precedente, que es el tratado que firmó Estados Unidos con Canadá y México, y vimos cómo la entrada del maíz americano supuso la pérdida de 1,5 millones de empleos. Y como los medios me han presentado a mí como un pirado, seguro que al final Hillary gana y se la clava a los europeos, como Reagan se la clavó a los mexicanos. Algo de lo que seguro que los españoles no tienen ni idea. Porque, claro, no pasó en Venezuela. Eso es muy antiguo. Después de hundir a varios países con sus políticas, Friedman creó una cosa llamada Índice de Libertad Económica. Hoy ese índice es a los liberales lo que la Biblia a los cristianos.